Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Arte Llamado. En este capítulo tengo que recalcar que Erika Lastra, que es el nombre de la invitada, fue alguien con quien entré en contacto a raíz de haber hecho la entrevista a Us Fermini y él me comentó sobre el trabajo que está realizando Erika en el sector cultural, exactamente en la gestión cultural limeña. Y es maravilloso poder entrevistar a las personas y que esa persona conozca a una otra, es como muy orgánico y la verdad que estoy bastante agradecida. Todo un genio, muchas gracias, seguro estás escuchando esto, escucha todos los capítulos, ¿eh? Así que nada, aquí mi invitada Erika Lastra, como les comentaba, es peruana, eh, es consultora de proyectos culturales y tiene una gran experiencia. Creo que es una de las primeras invitadas que tengo en Arte Llamado que está un poco más del lado creación, digamos. Siempre entrevisto gestores culturales, pero ellos están más como accionando sobre quizás a una pequeña escala local, pero pues, por la experiencia que percibo en Erika a raíz de haber leído todo su CV y todo lo que ella me ha venido contando sobre lo que ha realizado en el sector cultural limeño. Es un otro nivel. Yo encuentro como un otro nivel en ella y vamos a ir escarbando un poco en esto a raíz de las preguntas que iré realizando en la entrevista y ella irá contándonos un poco también sobre su recorrido. Solo para darles un pequeño panorama, es actualmente la creadora, directora de el programa especializado en gestión de proyectos culturales para la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, y que en realidad es una universidad muy interesante. En algún momento tuve muchas ganas de estudiar ahí porque creo que es una de las universidades que cuando yo buscaba estudiar en Perú, encontré que tenía como una malla curricular bastante enfocada a la acción, digamos, a la acción de hacer sobre tu carrera, que en otras universidades de Lima me pasaba que todo era como muy teórico, cursos que nada que ver, y eso como me frustraba mucho, en plan, solo dame lo que necesito para aprender a hacer buen cine, para aprender a ser buen abogado, para aprender a ser buen médico. Entonces, encuentro que esta universidad en ese sentido tiene una cuota de valor bastante interesante y ella nos va a poder hablar sobre todo lo que em, esta universidad, este espacio de formación le ha permitido a ella crear de cara a poder educar a otros estudiantes para poder ser gestores culturales. Así que, Erika Lastra, muchas gracias por estar aquí hoy en Arte Llamado, gracias por haber aceptado este llamado y te dejo presentarte todo lo que tú quieras. Gracias, Diana. Gracias por la invitación. Gracias nuevamente a US, porque sí vi ambas entrevistas y ahí fue que me comencé a interesar también por tu programa, ¿no? Tiene como una conversación, ¿no? Con preguntas específicas, pero que pueden llegar a más información que realmente es muy potente para mí como gestora cultural y como profesional y como persona, escuchar diferentes opiniones, ¿no? Como que siempre queda un mensaje, ¿no? Por ejemplo, de US, yo lo conozco como gestor cultural, pero tenía unos mensajes que calaron, ¿no? Y me pareció muy interesante, ¿no? Ambas entrevistas. Entonces, bueno, yo soy administradora de profesión, administradora de empresas, y tengo una maestría, soy magíster en Dirección de Comunicación Empresarial, ambas por la UPC, ¿no? Y bueno, tengo un diplomado en Gestión Cultural en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, ¿no? Ahí va la diferencia, quizás cerrando nomás en mi presentación, cuando dijiste que la UPC tiene este enfoque distinto, tiene el enfoque empresarial, tiene este enfoque de gestión en todas las carreras desde el inicio y es muy bueno, pero igual, por ejemplo, para mí fue necesario, ¿no? Cuando comencé a trabajar, como muchas personas, empíricamente en la gestión cultural, el interés por saber más, ¿no? Entonces, es ahí que decidí por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, que también es una universidad que para mí tiene este enfoque humanístico, que más bien a mí, que ya tenía el enfoque empresarial, me faltaba y me ayudó bastante, ¿no? Es muy siento que tengo los dos enfoques. Todavía siento que me falta el humanístico. Quiero aprender más, pero ahí voy. Vale, perfecto. Muchas gracias por comentarnos un poco sobre esto, pero quiero que ahondemos un poco sobre
lo que mencionaba en la introducción, ¿no? El programa especializado en gestión de proyectos culturales. O sea, vos sos, pero fuiste en su momento también la persona, o sea, la persona creadora, la directora, actualmente directora, coordinadora, incluso docente del curso de finanzas, que muy importante en el sector cultural para que los profesionales de la cultura puedan posicionarse como realmente trabajadores y no como gente que vive del aire. Entonces, todas estas experiencias o sea, que surgen a raíz de este programa, que siguen en la actualidad, van a permitirme desmantelar, además de conocerte a vos en todo este juego, por así decirlo, van a permitirme desmantelar un poco más el rol del gestor cultural. Entonces, ¿cuál fue el reto más grande que tuviste al crear este programa? O sea, al presentarte a la universidad como espacio y decirles, mira, tengo esta idea, porque creo que en esas épocas, estamos hablando del 2021, el rol del gestor cultural existía, era sabido, pero no al punto de ser conocido para estar esquematizado, porque yo cuando me fui en el 2017 de Lima, digamos 2016, un poco 2015, 2016, 2017, transicionaba mucho los circuitos culturales que habían en la ciudad y, y empezaba a llamarme la atención, ¿no? Pero ¿quién es el que crea todos estos proyectos? ¿Quién está detrás del programa que está creando la Alianza Francesa? ¿O quién está detrás de este centro cultural en la avenida de Equipa? O sea, ¿quién hace todo esto? Porque es un profesional, digamos. O sea, si no percibía que fuese, o sea, sí, pueden ser los mismos artistas, pero a veces los mismos artistas caen en ser sus propios gestores culturales, digamos. Pero existía este rol, yo no lo sabía, no sabía cómo se llamaba. Y fue cuando me mudé a Buenos Aires que encontré la universidad, no me acuerdo el nombre de la universidad, pero es muy conocida también, que tenía la carrera gestor, o la licenciatura en gestor cultural. Y me dije, creo que esta es la carrera que yo estaba buscando. Pero llegó un poco tarde a mi vida porque ya había sido aceptada en la Facultad de Artes Audiovisuales en La Plata. Pero no me arrepiento igual de haber estudiado artes audiovisuales, me encantó la experiencia, digamos. Pero creo que si lo hubiera sabido antes que esta carrera existía, obviamente hubiera optado por estudiarla. Pero, ¿cómo encuentras vos el escenario, digamos, en el 2021 para crear este programa? Porque a mí me pasó eso en el 2017. Entonces, cierta evolución tuvo que haber, cierto escenario tuviste que haber encontrado. Háblanos un poco sobre esto, por favor. Eh, bueno, en ese momento, en el 2021, primero teníamos un año con la pandemia, meses, porque fue enero del 2021, ¿no? Menos, 9 meses, ¿no? Y también en paralelo, yo estaba en ese momento como jefa de gestión cultural y comunicaciones en la UPC, ¿no? Un área, bueno, yo en la UPC entré en el 2004, al inicio en Cibertech y luego pasé a vida universitaria, que es como una dirección de bienestar estudiantil, y ahí hay 3 ejes, social, cultural y deportivo, ¿no? Se trabajaban bajo esos 3 ejes. Y poco a poco se fueron desarrollando estas actividades culturales, que es donde nace mi interés por o sea, era una gestora cultural empírica, ¿no? Como tú, con esas dudas que tienes ahorita, las mismas tenía yo, y es ahí que en el 2015 decido estudiar gestión cultural como un diplomado, ¿no? Entonces, ya había este crecimiento en la UPC como responsable de las actividades culturales, se forma ya el área de gestión cultural y ya lo asumo, ¿no? Esto fue en el 2018, ya como UPC ya tenía su área de gestión cultural y comunicación. Y comunicaciones, porque para mí es importante la gestión cultural y las comunicaciones. Para mí la gestión cultural parte de una palabra, o sea, comienza con la palabra gestión. Y la gestión la hacemos en todas las profesiones, ¿no? Gestión social, gestión ambiental, toda, o sea, gestión de comunicaciones, todo gestionamos. Gestionamos las diferentes profesiones, las diferentes tareas que nos encomiendan o que nos proponemos, los proyectos, los que estamos, ¿no? Entonces, la gestión cultural, ¿no? Yo lo tengo como área, ¿no? Y va para mí de la mano con las comunicaciones. Y ya tenía 3 años, bueno, ya tenía 15, en ese momento tenía en los 12 años en el área, pero ya 3 años como jefa del área de gestión cultural, o sea, como un respaldo, ya no era de actividades culturales, sino jefa de gestión cultural y comunicaciones. Y en la pandemia, y creo que a muchas personas les ha pasado que sí, teníamos un trabajo, pero también comienzas a ver, te comienzas a repreguntar de muchos temas,
Y a mí me comenzó a interesar la parte académica. En el 2019 comencé a dictar también en la carrera de comunicación audiovisual y medios interactivos que hasta la fecha me dieron la oportunidad en pregrado. Entonces comencé a revisar las nuevas carreras que había. Mi interés inicial era que debería existir una carrera de gestión cultural en pregrado, pero lamentablemente no es tan fácil. Es un trabajo muy largo y hay aprobaciones de por medio, intervienen la SUNEDO, intervienen las certificaciones, o sea, no era tan fácil proponer, ¿no? Entonces, pero me indicaron, ¿no? Que como yo era responsable del área de gestión cultural, podría proponer en posgrado un programa, no un diplomado, no una maestría, que también es un pedido muy grande, ¿no? O sea, tiene muchos más pasos, es como una carrera, ¿no? Un programa especializado, estamos hablando de 140, 150 horas, ¿no? Y que puede estar más o menos diseñado en 6 cursos, 7 cursos, ¿no? Entonces ese me pareció un primer paso y lo acepté, me dijeron diséñalo, y yo tenía que ver la competencia, pero ya en pandemia la competencia ya no solo es local, y es a nivel nacional e internacional. O sea, ¿qué había en el mercado, no? O sea, el famoso comparar, o sea, ¿qué hacen los competidores, no? Entonces, por ejemplo, cuando yo estudié en el 2015 en el Perú, solo en Lima, localmente, solo estaba el Museo de Arte de Lima. Era un programa especializado, muy bueno, un momento dictado ahí, muy bueno también. Pero yo quería algo de respaldo universitario, entonces solo estaba en la Católica y estaba en la Universidad Antonio Gaudio Montoya. Y yo opté, ya te indiqué, por este interés en el enfoque humanístico, ¿no? Entonces ahí me quedé, pero eran las únicas 3 opciones. En la pandemia, en el año 2021, la variedad era grandísima y ya tenías, habían carreras de pregrado internacionalmente. En Lima ya muchas universidades estaban dando, por ejemplo, la Universidad de Piura siempre ha tenido historia y gestión cultural, siempre. Pero claro, tiene este enfoque más humanístico, ¿no? Más de letras. Pero me pareció muy importante porque apostó por crear una carrera desde hace varios años, ¿no? Entonces, ahí para mí han sido pioneros, ¿no? Entonces, pero ya estábamos hablando que yo ya no tenía que ver nada de pregrado, tenía que ver algo posgrado, ¿no? Entonces comencé a mirar y ya muchas universidades, sin dar nombres ahorita, localmente, ya ofrecían programas, diplomas, diplomados, maestrías, ¿no? E internacionalmente era increíble. Argentina, España, ¿no? Y es más, hay otros países, pero claro, Argentina y España en gestión cultural tenían muchos posgrados y era bien interesante. Entonces comenzaba a ver más o menos qué contenía cada uno y todos sí tocan el punto tocan todos los cursos necesarios, ¿no? El diseño, las bases, los fundamentos de la gestión cultural, ¿no? El diseño estratégico de proyectos. Que el diseño estratégico de proyectos, vuelvo a decir, es el mismo que en todo, porque es la gestión de proyectos, el diseño de proyectos, seas ingeniero, seas administrador, seas comunicador, arquitecto, tienes que diseñar un proyecto, ¿no? Entonces, las bases son las mismas, simplemente que tiene este enfoque en la gestión cultural, que también hay un tema totalmente social, es hacia la sociedad que se dirige, entonces es un tema para mí cultural social, ¿no? Entonces, yo comencé, también tiene los cursos de presupuesto, le llamaban más, presupuesto, comunicaciones, marketing y comunicaciones, entonces eran los cursos base, ¿no? Producción, que es muy importante. Entonces, yo veía que más los cursos de presupuesto, los temas de presupuesto, finanza, lo incluían más en producción. Le daban más fuerza, claro, porque en la producción es que está el mayor gasto, por decirlo así, pero hay muchos gastos que se infieren desde antes. Entonces, es ahí que dije, ya voy a armar, porque para esto yo tenía un parámetro, era un programa, solo puedes hacer 150 horas. Y la universidad tenía establecido que cada curso tenía que ser 15, 18, 24 horas. Entonces, es ahí que escojo los 6 cursos y le doy la importancia al curso de finanzas para proyectos culturales, ¿no? Entonces, yo no soy contadora, pero toco temas de contabilidad, ¿no? A veces tengo también bastantes invitados en mis clases breves, porque es bueno que en las finanzas yo puedo hablar, y yo puedo hablar desde mi experiencia, ¿no? Y claro, yo he estado en una universidad muchos años, que yo he desarrollado varios proyectos. Yo era dentro de una universidad con fines de lucro, como es lo que sé,
yo era un área sin fines de lucro, o sea, yo hacía actividades hacia los estudiantes y bueno, años más tarde creo el Centro Cultural Virtual que se dirige a la sociedad, ¿no? Entonces, he tenido la suerte de manejar un presupuesto, ¿no? De tener la autonomía de un presupuesto, que ahora más bien que ya no estoy como jefa de ese área, ¿no? Que ya estoy viendo proyectos por mi cuenta y en algún momento trabajé para el Estado, me encuentro con esa dificultad que muchas personas encuentran, manejar un presupuesto, ¿no? Entonces, yo desde ese punto le di mucha importancia al programa a que tenga un enfoque empresarial, ¿no? Entonces, para mí era muy importante, sin dejar de lado la importancia, ¿no? De la formación de públicos, las bases de la gestión cultural, el desarrollo y sociedad, ¿no? La parte de producción, el diseño estratégico, ¿no? Entonces, sí es, y la comunicación, que para mí comunicar y administrar o comunicar y gestionar son base para. Entonces, yo le di ese enfoque con cierto temor, pero cuando lo lanzamos fue exitoso. Tuvimos más de 30, tuvimos 33 y yo no podía creerlo la primera vez. Ya estamos terminando la cuarta edición y normalmente salía una edición por año en 2021, 22, 23 y el año pasado me dieron la posibilidad de que en 2024 se abran 2 ediciones al año, ¿no? Entonces, ya nos está yendo bien. En agosto comenzamos con FEG, la quinta edición, y ya también formamos también parte de esta convocatoria que nos convoca y nos invita la UNESCO, ¿no? Con esta convocatoria que ellos tienen de red de gestoras culturales, ¿no? Entonces, ahí yo no tenía la autonomía a nivel presupuesto, porque yo dirijo, coordino y soy docente en el programa, pero ya el presupuesto no lo manejo yo, lo maneja escuela y posgrado, ¿no? Pero le interesó el proyecto sumarse a esta iniciativa muy, muy interesante que tiene ya hace 5 años, 6 años, porque es la sexta edición, UNESCO, y se sumó y hemos beneficiado a dos, en este caso a dos ganadoras, ¿no? Que comienzan en esta quinta edición. Entonces eso es bueno, ¿no? Perfecto, muchas gracias por habernos dado toda esta información y me quiero quedar con esto último que remarcabas, que te quedaste muy sorprendida de que el programa tuviese una gran aceptación, que por ahí no tenía el mismo enfoque que otros espacios de formación le daban, que era más el enfoque social y vos le dabas el enfoque empresarial, ¿es así? Como que eso te sorprendió mucho. Pero, ¿por qué crees que porque yo realmente yo soy de la misma idea como vos, que hay que tener esta cuota de enfoque empresarial. O sea, creo que en tiempos actuales es necesario, importante, pero, o sea, es las dos cosas. Creo que en tiempos en donde todo evoluciona y las tendencias van evolucionando todo el tiempo, creo que hay que estar realmente a la vanguardia en términos, o hay que estar con la disposición a estar abiertos en que las estrategias van a ir evolucionando todo el tiempo y estrategias en términos de cómo lanzar tu proyecto o cómo lanzar tu producto digital o cómo lanzar en general tu propuesta al mercado. Entonces, el enfoque empresarial lo encuentro muy valioso y me cuesta entender cómo es que hay espacios de formación que solo se enfocan en una propuesta social que es valiosa, sin duda, porque en la actualidad algo que también es importante es ser auténtico con tu producto, con lo que tú estás vendiendo. Y no hablo en términos de venderte como un producto del capitalismo y demás, pero, o sea, si sos artista y no sé, quieres lanzar un EP, es un producto que lanzas al mercado. Entonces, no puedes todo el tiempo verte como alguien que no es auténtico con lo que hace. Entonces, hay una cuota ahí de sinceramiento, de conectar con lo que uno hace, que es muy valioso, y de conectar también con el entorno en donde lo estás lanzando. No es lo mismo que tú quieras lanzar tu EP en Lima y esperar que tenga el mismo éxito que si lo lanzas en Santiago de Chile. Entonces, es una cuota también de entender las realidades, cómo nos estamos manejando con sociedad y todo. Pero, ¿por qué piensas vos como profesional? Y creo que esto es quizá una respuesta bastante personal o subjetiva de parte de vos, pero ¿por qué en la actualidad no se están desarrollando tanto los proyectos en términos de tener un enfoque más empresarial? O sea, es tan difícil realmente cambiar las mallas curriculares, es tan difícil dar ese paso de
proponer algo para que sea algo diferente? Esa es la gran duda que tengo a veces. Sí, por ejemplo, la idea, o sea, no hay que perder el enfoque social. O sea, en cultura para mí es, cultural social va muy, muy de la mano, ¿no? No hay que aprovecharse y tampoco, o sea, la idea del enfoque empresarial no se desliga del enfoque social cultural, sino que para todo proyecto, ¿no? Cualquier profesional, ¿no? Del ámbito cultural, de las artes y la cultura, ¿no? Uno tiene que hacer que su proyecto, como dijiste el ejemplo de un músico, ¿no? Con LP, su proyecto sea rentable, porque él es artista, ¿no? Quiere llegar a su público, ¿no? Quiere crear público, ¿no? Quiere formar un público de seguidores, ¿no? Pero también vive de ese proyecto, ¿no? Sea un músico, sea una persona dedicada a diferentes proyectos, ¿no? Es muy, muy, muy amplio en las categorías en arte, cultura y patrimonio. Entonces, pero uno a menos que seas una organización sin fines de lucro y no vas a lucrar, ¿no? Pero igual, una organización sin fines de lucro con un proyecto igual tiene que hacer que su proyecto sea sostenible en el tiempo, ¿no? Por lo menos sin lucrar, pero que sea sostenible. Pero la diferencia es que si bien es cierto un proyecto cultural, tiene que ser rentable, porque uno va a vivir de ello, ¿no? Entonces, tiene que ser rentable y siendo rentable se va a sostener en el tiempo. Entonces sí tiene que ser rentable porque sí va a tener un fin, porque los diferentes profesionales de las diferentes universidades, local, nacional e internacionalmente, obviamente estudian para ser profesionales, pero para vivir de su profesión, ¿no? Y para vivir, ¿no? Tienen que generar un lucro. A menos, como te digo, que sea un proyecto sin fines de lucro, ¿no? Claro, no, solo que a veces los estudiantes, bueno, ok, vamos a veces no sé si no sé si estaría como hiper claro en la malla curricular de algunas universidades o espacios de formación en términos de diplomado, posgrado o licenciaturas, de decir, esto tiene un enfoque empresarial o enfoque empresarial social. Entonces los estudiantes saben que van a recibir ambas cuotas, que cuando van directamente a un espacio de formación y es enteramente social, hay una falta hay un vacío que queda ahí del lado empresarial, porque después se crea mucho eh, este enfoque este estereotipo que se ha creado en torno a todo aquel que trabaja en el sector de la cultura, artista o agente cultural, que todo lo que hace lo hace por el bien común, por la sociedad y no merece ser bien remunerado. Entonces, a veces siento que tanto el factor social sí es importante, pero en la actualidad siento que tendría que haber, o sea, desde mi punto de vista, una evolución en términos de decir, hay que tenerlo, hay que conservarlo, pero también hay que llevarlo a un otro nivel, porque en la actualidad, o sea, incluso estos mismos espacios de formación hacen una gran publicidad para que la gente vaya a estudiar hacia ellos. Eso es tener un enfoque empresarial para que su proyecto de licenciatura o de diplomado o de posgrado tenga éxito, pero no puede ser que a sus propios estudiantes que ingresan allí no les puedan dar un espacio, esa cuota de ten este enfoque de business, ¿sabes? Que es interesante que sí lo pueda tener la UPC y eso es algo que rescato mucho de esta universidad, que pueda proveer programas que sí tienen esa cuota. Entonces, bueno, eso quería como agregar, pero luego quiero que saltemos un poco, nos hablaste un poco bastante sobre todo lo que estuviste realizando en términos de creación para el entorno universitario, pero también quiero que nos hables sobre cuáles son los retos, limitaciones que enfrentan la ciudad de Lima para, o sea, ya hablamos esto de ciudad porque tienes una experiencia también en la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana con tu propuesta Rutas Culturales. Entonces, cuando encaraste este proyecto, creo que tuviste que pensar más la situación en términos de macro, estamos hablando de toda una ciudad capital. Entonces, ¿qué retos, limitaciones encontrás? ¿Piensas en la actualidad o pensaste en ese momento y seguro han ido evolucionando que tiene la ciudad de Lima para que la cultura sea cada vez más accesible? Y bueno, fue corto tiempo el que estuve en el estado, ¿no? Fueron unos casi 5 meses, pero igual se aprende, ¿no? Se aprende. Estuve a cargo de, bueno, presenté dos propuestas, ¿no?
dos propuestas que salen de buenas prácticas que desarrollé, prácticas culturales que desarrollé igual en la universidad, en este espacio que estuve, ¿no? Como jefa de área. Uno es pasaporte de actividades culturales. De ahí doy un salto a rutas culturales, ¿no? Mi cambio. Pero en este caso a la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, ¿no? Eh, lo que yo le ofrecía era rutas culturales, ¿no? Bajo el mismo diseño que teníamos el pasaporte de actividades pa- te doy un pequeño antecedente de cómo es el pasaporte para que se entienda un poco lo que se desea con las rutas, ¿no? Y bueno, el proyecto de rutas sí es un poquito más ambicioso, no a nivel económico, pero ambicioso porque todavía espero cumplirlo. Eh, el pasaporte de actividades culturales se logró desarrollar hace 12 años, ¿no? Y era porque necesitábamos buscar más actividades extraacadémicas hacia el estudiante en la universidad. En ese tiempo existían dos campus, ¿no? Y yo ya tenía una cierta relación con algunos centros culturales, ¿no? Entonces, lo que yo hice fue que si es que un alumno de la universidad tenía que cumplir 20 horas de dedicación para un crédito extraacadémico o 40 horas para dos créditos, y estamos hablando que el estudiante universitario, para egresar de la universidad, necesita cumplir con 4 créditos extraacadémicos, así como sus prácticas profesionales, preprofesionales o así como el inglés, el idioma inglés. Entonces, hicimos unas equivalencias, ¿no? Y es 20 horas de dedicación, pusimos 20 puntos. Entonces, como las actividades culturales, más te las puedo decir, los primeros centros culturales que yo ya tenía alianza y cercanía, era con la Asociación Peruano-Japonesa, el Centro Cultural Peruano-Japonés, la Alianza Francesa, el Centro Cultural Brasil-Perú, el Centro Cultural España y el Mali. Los 5 fueron los primeros. De ahí creció y tuvimos hasta 40 entidades culturales, creció bastante. Entonces, ¿qué era? Yo tenía que hablar con las entidades y decirles que íbamos a acercar a los estudiantes, ¿no? A que se inscriban previamente al pasaporte. Los que se inscribían en un lapso de tiempo recogían el pasaporte, ¿no? Y con este pasaporte podían asistir libremente, ¿no? A las actividades que ellos desearan. Algunas con costo, algunas gratuitas, pero podían asistir. Entonces, comenzaron a asistir y este proyecto se mantiene hasta ahorita. Eh, Siempre más o menos se mantiene como un 25% de retorno que realmente logra completar. O sea, normalmente, ¿qué pasa? Se inscriben 2.000, así era más o menos los rangos por varios años. Se inscriben 2.000, recogen pasaporte 1.000 más o menos, y a la hora que devuelven el pasaporte con las actividades acumuladas, porque a los centros culturales se le da un sellito, ¿no? Entonces, cuando el alumno va a la actividad, le sellan. Los centros culturales saben que tienen que sellarles, son nuestros aliados. Es muy importante la alianza con ellos y se les da la gracia a todos por ello. Entonces, y el alumno devuelve el pasaporte, pero cuando devuelven como 500. Entonces, siempre era un 25% de los inscritos. Igual es bueno. Entonces, cuando yo decido, me retiro de la universidad, apuesto por estos proyectos, bueno, puntualmente ahorita por el pasaporte de actividades culturales, moverlo, y yo me voy a una entidad que antes de estar en el Minedo, que también trabajaba con los docentes de la educación pública, ¿no? Y ahí ofrezco el proyecto Rutas Culturales, ¿no? Que puede hacer mediante una credencial, ¿no? Y que yo comencé a escribirle a todos los centros culturales, que ahí sí no eran 5, ya tenía relación con más de 20 entidades culturales. Todos estaban muy interesados, ¿no? Entonces, ya tenía ese avance de relación de que yo ahora lo que quería era acercar a la educación pública, a la comunidad de la educación pública. En este caso estamos hablando del docente, el estudiante e inclusive el padre de familia, ¿no? Al consumo cultural, a la importancia. En el caso de los docentes, a incrementarles el consumo cultural, pero en el caso del estudiante y hasta del padre de familia, a generarle el interés por el consumo cultural, por la importancia, ¿no? Por lo que va a obtener con el consumo cultural, ¿no? Entonces, eh, ahí yo ya, bueno, paso en enero de este año, ya con el proyecto avanzado en mi cabeza, en mi mente, me aceptan la propuesta en acción regional, ¿no? De educación, y comienzo ya a avanzar, ¿no? Entonces se diseña yo me
me apalanqué de un proyecto muy interesante que tiene la DREL, como le llaman, Dirección Regional de Educación, que se llama Escuelas de la Confianza. Y en en la Escuela de la Confianza, que es una estrategia que han diseñado ahí en la DREL, eh, se establece 4 lineamientos. Entonces, de esos 4 lineamientos, uno era certificación múltiple, otro era bienestar de la comunidad educativa, gestión escolar autónoma y aprendizajes para la vida, ¿no? Yo tomo 2, bienestar de la comunidad educativa y aprendizajes para la vida. Entonces, yo me apalanco en esos 2 lineamientos de esta estrategia que ya tenía la DREL, ¿no? Y le digo, hay que sumar el proyecto Rutas Culturales, pero no vayamos todavía a los estudiantes, porque estamos hablando que en Lima Metropolitana es un número increíble, ¿no? Solo en la educación pública son 2.000, casi 2.000 escuelas en Lima Metropolitana. Lima Norte, Lima Sur, Lima Este y Lima Norte, Lima Centro. Los 4 hay casi 2.000 escuelas. Y en docentes estamos hablando que hay casi 60.000 y estudiantes el número es inmenso, ¿no? Entonces, yo aproveché y me apalanqué en esta estrategia que ya tenían colegios focalizados, instituciones educativas focalizadas, 144. Entonces, de estas instituciones educativas focalizadas, íbamos a tomar 2 por cada UGEL. En Lima Metropolitana hay 7 UGELes, porque la DREI supervisa las 7 UGELes. Entonces, de cada UGEL me tomé el tiempo para conversar con cada UGEL, con la jefa de gestión pedagógica, ¿no? Me dieron 2 colegios, me referenciaron 2 colegios con buenas prácticas culturales de estos 144. Entonces, a la final estuve 2 colegios por 7 UGELes, 14 colegios. Por ahí tuve algunos más que me daban 3 colegios. Entonces, a estos colegios, la propuesta iba a ser, ¿no?, de que se le invite a los docentes. ¿Por qué comenzar con los docentes? Porque primero es lograr que el docente sea el intermediario. Él articula, él va a ser un mediador cultural, puede lograrse, y ya lo viene haciendo. Hay muchos docentes que hacen muy buenas prácticas culturales. Mediador, articulador, el que vincula, el que va a trascender al estudiante, ¿no? Entonces, eso era muy importante. Entonces, la idea era, en vez del pasaporte, iba a ser una credencial, íbamos a ponerlo en 3 etapas, ¿no? Íbamos a ponerlo porque sabes que ya no estoy, ¿no? Por un tema presupuestal, lamentablemente salí, ¿no? Entonces, iba a ser en 3 etapas, desde abril hasta noviembre, y iban a ser 30 actividades. Todos los centros culturales ya sabían e iban a esperar los sellos. Ahora, acá hay un punto bien importante. Lima Metropolitana, como te dije, tiene Lima Centro, Lima Norte, Lima Sur y Lima Este. A diferencia de UPC, cuando yo trabajaba con 4 campus universitarios que estaban en una, por decirlo así, no me gusta mucho llamarlo así, pero Lima moderna, en San Isidro, San Miguel, Chorrillos y Monterrico. Entonces yo los acercaba a los centros culturales cerca de estos 4 campus. Ahí estaban los casi 30, 40. Entonces, pero si así los alumnos vivieran en zonas más alejadas, ¿no? En Lima Este, en Lima Norte. Pero en cambio, si yo me voy a dirigir a Lima Metropolitana, tienes que pensar en todos, ¿de acuerdo? Entonces, porque ahí tienes que eliminar estas barreras del tiempo, la distancia, el tema económico, ¿no? Entonces, porque los docentes pueden tener muchas responsabilidades, más allá, 2 trabajos, familia, ¿no? Etc., las distancias, el tiempo, el tráfico y todo. Entonces, teníamos que bloquear. Entonces, ahí fue el acercamiento al Ministerio de Cultura nuevamente, porque a tenía muy buenas relaciones, felizmente hasta hoy en día. Y ellos tienen, no sé si has escuchado, puntos de cultura. Y los puntos de cultura a nivel nacional son más de 700 puntos de cultura. Y a nivel local son más de 250 puntos de cultura. Entonces, en el área de puntos de cultura que está en la Dirección de Artes del Ministerio de Cultura, estaba muy interesado en este proyecto. Porque ellos tienen una base, ¿no?, que ellos iban a comunicar e invitar quiénes de estos 250 puntos de cultura, ¿no?, les interesa formar parte de esta red de rutas culturales, porque ahí sí estamos hablando que abarcas todo en Lima Metropolitana. Solo en Lima Norte, me acuerdo el número, habían 40 puntos de cultura. Entonces al profesor no tienes que decirle, si el profesor dicta, enseña en Lima Norte, no tienes por qué decirle, si él quiere puede irse con su familia, porque la idea es que invite a su familia, no solo vaya él solo un fin de semana, pero si quiere hacer una actividad cultural cerca
a su residencia, a su zona de trabajo, ahí eliminas estas barreras, ¿no? Entonces los acercas y porque ahí va, los puntos de cultura están tratando de salir adelante. No necesariamente es un centro cultural, no necesariamente es un teatro, un museo, ¿no? Son espacios culturales que están tratando de salir adelante y lo están haciendo, ¿no? Y tienen el respaldo hoy en día, en este caso, del Ministerio de Cultura, ¿no? Entonces el proyecto es grande, ¿no? Y bueno, ahorita se ha quedado en stand-by, pero yo sí creo que es un proyecto muy bonito que bueno, ahorita así algo chiquito nomás, si bien es cierto, no estoy ahí ahorita, pero sí estoy viendo un proyecto con un gran compañero, gestor cultural también, que confió en mí, yo también confío mucho en él, eh, Luis Eduardo Augusto Huejara, que también él sería una entrevista si te interesa. Sí. Y él tiene arte manifiesto, ¿ya? Y, y con él queremos hacer como una especie de agenda cultural, que sé que muchas personas ya han tratado de pensar en eso, pero viendo los pros y contras, las mejoras, lo bueno, lo malo, ¿no? Sí queremos hacer como una especie de agenda cultural, ¿no? Virtual, ¿no? Una agenda cultural virtual, pero más bien sin desmerecer Join Us, porque Join Us es un buen espacio, ¿no? Para mí ha logrado bastante y apoya mucho los proyectos sin costo alguno, que los que son gratuitos les da visibilidad sin necesidad de cobrar. Eso es verdad. Pero ¿qué pasa? Como se ha vuelto una plataforma masiva, entonces se mezcla todo. Entonces, si hubiera una agenda cultural solo para las actividades culturales que ofrecen los centros culturales, los museos, los teatros, las galerías, los puntos de cultura, yo creo que sería más fácil. Y quizá, A mí o sea, es como realmente empezar a conectar con los espacios culturales de cada distrito. Yo creo que eso es algo que me funcionaba. Hay una agenda cultural que se llama Heptagrama, que era la que yo usaba cuando vivía en Lima. Y realmente te ponía incluso los espacios culturales muy caletas, que yo no lograba encontrar, por ejemplo, en una agenda cultural como Join Us o en lima.pe, que creo que son Heptagrama, Join Us y en Lima eran los tres de referencia, digamos. Pero Heptagrama tenía eh, una, una plataforma muy sencilla, era muy intuitivo, no te llenaba de tanto diseño ni nada, que a veces siento que es eso lo que pasa con las agendas culturales, que hay imagen por acá, hay texto por acá, y es como, no, hazlo simple, porque realmente la gente solo quiere saber dónde es la dirección, qué es lo que va a ver, cuánto cuesta, si cuesta o no, si es gratis o no, directamente allí. Si hay link de descripción, ponme el link allí y listo, ¿sabes? Como la hora y se acabó. Realmente los aspectos los más importantes, pero creo que sobre todo el hecho porque Lima, bueno, como vos decís, no suena bonito decirlo, pero digamos, Lima moderna, todo se enfoca mucho allí. Y es muy lindo, digamos, todos esos centros culturales que vos has mencionado, digamos, el de España, el de Brasil, el de Japón, e incluso el de Italia, la Alianza Francesa, of course, incluso el IGNA o el Centro Cultural de Británico, son espacios que yo frecuentaba muchísimo. Y por ejemplo, el Centro Cultural de Británico, que estaba en San Miguel, era el que más me quedaba a mi casa, que yo era del Callao, yo soy del Callao, pero me quedaba mucho más cerca a mi casa, digamos, y no tenía que recorrer toda la ciudad. Y creo que es eso lo que necesita Lima, realmente incluso descentralizarse en su propia ciudad, porque la gente que vive no sé, Pueblo Libre tiene que irse hasta Miraflores, es súper lejos, y encima si no hay un metro, no hay un subterráneo, es imposible. La gente realmente, proyectos como los que vos decís, además que pueden cancelar por un tema de presupuesto, se pueden cancelar por un tema de que hay que realmente vislumbrar la realidad de la ciudad, que es el hecho de que no es una ciudad comunicada como tendría que serlo. O sea, no es muy práctico en la actualidad. O sea, creo que la gente ya se ha dado cuenta que no quiere pasar 2 horas en el tráfico para irse a ver una obra de teatro y volver. O sea, es agotador. Y yo creo que una agenda cultural podría funcionar mucho si empieza a conectar realmente con los espacios culturales. Ok, ¿qué es lo que está realmente pasando en Pueblo Libre? Porque yo conozco chicos que estudiaron en la Universidad Privada del Norte audiovisuales y, y ellos mismos crearon su propio espacio cultural en la casa de uno de ellos y hacen proyecciones y, ¿sabes? Este tipo de espacios que son como muy de autogestión, digamos, pero refunciona porque hay gente que vive en esa zona, que es generalmente la gente que estudia en esta sede de la Universidad Privada del Norte, que es, ay, no sé cómo se llama la avenida, pero
todos viven por allí, van, o sea, su proyecto tuvo éxito, ¿sabes? Porque, porque había gente viviendo por allí y decía, esto me queda cerca, me tomo el metropolitano, pam, pam, llegué. Entonces, yo creo que lo que funcionaría en la actualidad es que realmente se empiece a conectar con, tú eres del Callao, ok, ¿qué es lo que realmente está pasando en el Callao? ¿Quién es el agente cultural del Callao? Por ejemplo, Us Fermini es del Callao, él sí debe saber las movidas del Callao. Entonces, como eso sí, yo siento que podría refuncionar, pero tu proyecto es muy ambicioso. Yo estoy segura que creo que con más unión en términos de realmente escuchar lo que tiene alguien que decir de cada distrito, realmente va a alimentar mucho el proyecto para saber lo que está pasando realmente, la escena que se está moviendo en ese lugar. Porque yo cuando me mudé a vivir aquí a París, me sorprendió mucho que todos aquellos que tienen hasta 25 años pueden entrar gratis a todo lo que es cultura. Es increíble. O sea, tienes 28, 19, 11, 24, hasta 25 años, puedes entrar gratis al Museo de Napoleón, al Museo de la Armada, de todo, al Louvre. O sea, es gratis. O sea, y es la cantidad de beneficios que tienes por ser joven, por tener menos de 18 o menos de 25, en términos de cultura, es alucinante. Y ya, o sea, vos vas gratis, y como vos vas gratis con el padre, bueno, lo único que tiene que pagar es tu mamá o tu papá, y se ahorran tu ticket, ¿sabes? Es como para ellos es, ok, beneficio, vamos todos juntos al final. Y o sea, en ese sentido creo que me encanta vivir en esta ciudad porque creo que puedo aprender mucho de cómo se están manejando ellos en términos de cultura, porque al igual que París o incluso Berlín, creo que han comprendido bastante que la cultura es un gran mercado, o sea, es el mercado del arte y aunque tiene cosas para transmitir, tiene aspectos que transmiten, o sea, obras que transmiten mucha potencia y mucho talento y todo lo que tú quieras. O sea, realmente el artista que viene aquí y hace y emerge y todo, realmente sabe que va a vivir de su proyecto porque es una ciudad que apuesta porque realmente vivas de lo que estás haciendo. Entonces, y bueno, por parte del gobierno se han ido dando una serie de beneficios para los estudiantes, para los jóvenes. Entonces, y si sos alguien que estudia incluso en el sector cultural, la cadena, el circuito es incluso mucho más intenso y mucho, o sea, tienes acceso a los vernissages, a las inauguraciones de exposiciones, es incluso mucho más específico. Y yo creo que es a eso lo que hay que apuntar en Lima y es muy posible que va a tomar tiempo, sí, porque estamos hablando de crear un sistema para muchos ciudadanos y controlarlo y regularizarlo y constantemente actualizarlo, pero lo veo muy posible y que va a tomar tiempo seguro. Porque bueno, hablamos de París, que es una ciudad del primer mundo, es una ciudad que tiene mucha, mucha historia, pero si ellos lo lograron en un punto, yo creo que se puede fácilmente lograr en Lima. Así que bueno, muchas gracias por habernos compartido este proyecto. Yo estoy muy segura y tengo mucha fe en que se va a lograr, así que no tires la toalla, Erika, por favor. Y por favor, continúa. Voy a estar muy atenta a lo que... David, yo sé y ahora sí soy positiva y decreto que se va a lograr porque tengo lo primero, ¿no? La alianza de todas las entidades culturales, como te digo, también públicas y privadas, ¿no? Y el apoyo en este caso perdón, de puntos de cultura, ¿no? Que todos los centros culturales, o sea, apoyan, o sea, misérica ya, sí, lo sumamos, ¿no? Entonces, ahora lo que estamos buscando es, y que ahora yo me pongo del otro lado como independiente, es este patrocinio, ¿no? Pero no es para nuestro producto mínimo viable de la agenda cultural, es mínimo, pero no, bueno, no mínimo tampoco, ¿no? Pero me refiero que no es un proyecto tan grande, entonces por eso estamos yendo por el producto mínimo viable. Espero lograrlo este año. Sí, una especie de, o sea, crear una agenda cultural que tenga una especie de membresía, algo así, o sea, plan, pagas 30 soles por mes y tienes acceso a toda a esta agenda cultural, no solo de tu distrito, de distritos que quedan cerca a ti, incluso que quedan lejos si quieres ir, pero, o sea, yo sé que, por ejemplo, aquí hay cines que eso me sorprendió también, ahí pagas 30 euros y tienes acceso a ver películas gratis en todo el mes, o sea, es como un Netflix, pero del cine. Claro, una primera fase, cobrar todavía no va a ser lo... Claro, no cobrar, pero creo que
de algún modo, Suscripciones. sí, las suscripciones, las membresías, no sé, 15, no sé, algo de suscripción, pero imagínate, estamos hablando de crear un proyecto que va a impactar la vida de muchos de ciudadanos, entonces, y es poco a poco también, creo, porque es también evidenciar que el proyecto funciona y que la gente se diga, ah, sí, entonces se pasa la voz y es como si la gente está dispuesta a pagar 10 soles o 15 soles como mucho por un Spotify mensualmente. Imagínate pagar algo así para tener acceso a, no sé, 5 obras teatrales por mes o 3, es algo que se puede negociar. Pero lo veo bastante viable. Es cuestión de actuar, ver qué funciona, ver qué no funciona, básicamente eso. Y antes de terminar, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuáles serían, porque vos también sé que sos docente de estrategias de comunicación para la Facultad de Música de la UPC, de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas? Eh, Esto es como un paréntesis, ¿no? Si sos músico, vos que enseñas esta cátedra, eh, ¿sobre qué tienes que trabajar primero para que tus estrategias en la industria musical funcionen? Ahí, por ejemplo, no soy músico, pero Estrategias de la Comunicación ahora es un curso lectivo, ¿de acuerdo? Que sí, sale desde la Facultad de Artes Contemporáneas, que está en la carrera de música a cargo, ¿no? Pero está como un curso electivo en una mención. Y en esta mención se están sumando no solo estudiantes de la carrera de música, sino estudiantes de la carrera de artes escénicas y estudiantes de la carrera de comunicación audiovisual y medios interactivos. Entonces, en esta primera edición que he dictado, ¿no? Este año, porque yo ya vengo dictando 5 años, pero en la carrera de comunicación audiovisual, alumnos de últimos ciclos de noveno, un curso que se llama Empresas Audiovisuales y Gestión Cultural, ¿no? Entonces, pero cuando voy a comenzar la clase, me sumo, yo sabía que podía tener de las 3 carreras, pero todos, excepto 5, eran de audiovisuales. Entonces, tiene este enfoque distinto en las estrategias de la comunicación que ya lo ves para cualquier profesional del arte, de diferentes actividades culturales, ¿no? Profesiones dirigidas al arte y a la cultura, ¿no? Entonces tenía audiovisuales, músicos y escénicos, ¿no? Entonces, primero lo que yo... Ok, entonces replanteo mi pregunta, sería que, o sea, para un artista, lanzarse al mercado, ¿qué es lo que tiene que mejorar primero él o ella como artista para que sus estrategias de comunicación realmente funcionen? Primero, bueno, de base yo les doy unas bases de gestión cultural, ¿no? Importante para los 3 tipos de profesiones. Luego es importante, ahí también comienzo a trabajar un poco estrategias de marketing y de comunicaciones, desde primero la importancia de los grupos de interés, partes interesadas, stakeholder, como le quieras llamar en inglés, ¿no? La importancia, porque a veces uno se ve yo al público, ¿no? Yo me dirijo al público como profesional, pero no, tú tienes que pensar en un todo, ¿no? Tienes que ver a tus grupos de interés, tienes que ver a tus posibles alianzas estratégicas, porque cualquier estrategia de comunicación o de marketing vas a trabajar con tus objetivos, ¿no? Van a ser dirigidos a ellos, ¿no? Y bueno, ahí también comienzo a trabajar bastante ellos como profesionales desde sus objetivos, tanto su objetivo general, que obviamente es la misión, y también de paso ven su visión, ¿no? Desarrollarla, estructurarlas, su FODA, ¿no? Comienzo ya a hacer estructuras, su modelo Canvas, que son un poco más empresariales, pero como comunicadores, por eso te dije, comunicar y administrar, para mí va de la mano, ¿no? Entonces ellos tienen que valorarse. Entonces su primera estrategia de comunicación es valorarse como profesional, ¿no? Entonces también comienzan sus objetivos de SMART, desde ahí tienen que, bueno, no sé si has escuchado de la herramienta SMART, pero tiene que ser cuantificable, medible, alcanzable, ¿no? Específico, ¿no? Y bueno, tiene que también tener la importancia y la relevancia, ¿no? Tiene que ser relevante, ¿no? Entonces, también cuando ven la parte de estrategia de precios, porque ellos van a tener también un costo de su servicio, ¿no? Como producto final al mercado. Entonces, todo eso, su FODA, ¿no? El famoso fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, pero también hago ver el FOAR, que el FOAR no es tanto visto, pero es lo mismo, fortalezas, oportunidades, y en la parte de aspiraciones y resultados, porque ellos y van a tener resultados, ¿no? Entonces comienzo a ver cómo diferentes herramientas, la herramienta de objetivos SMART va con el FOAR, cómo se comienzan a entrelazar el tema de relaciones públicas, de redes sociales, el manejo
su página web, sus estrategias de branding, ¿no? Su mensaje, su eslogan, ¿no? Entonces, sí, comienzo a desarrollarle un poco eso para mí los dos, ¿no? Comunicar y gestionar o administrar, ¿no? Entonces va de la mano. Bueno, perfecto. Gracias por haber compartido todo esto. Ya saben, chiques, apunten esta placa. A ver, muchas gracias por haber compartido todo esto, Erika. Realmente me ha encantado esta entrevista. Siento que haber descubierto que alguien está creando un proyecto tan hermoso como el que vos estás haciendo en iniciativa con otros gestores culturales, muy alentador. Y realmente quiero estar ahí siguiendo la evolución de este proyecto. Y antes de terminar esta entrevista, quiero hacerte una última pregunta. ¿Y qué es lo que quieres lograr de cara a fin de año en el sector cultural? La verdad, lo que quiero este año es desarrollar, como te digo nuevamente, mi producto mínimo viable en lograr esta agenda cultural virtual, ¿no? Con este gran aliado, que es Luis Eduardo Augusto Huejara, sacarlo adelante, porque ya tengo una gran parte, ¿no? El respaldo de todas estas entidades, ¿no? Públicas y privadas, y que conocen mi trabajo, ¿no? Eh, y seguir presente, ¿no? Seguir presente, quizá ya no tanto en la gestión cultural, es una empresa, ¿no? Como consultora, ¿no? Y igual siempre abierta a seguir apoyando, ayudando, ¿no? Sigo siempre comunicando, o sea, me dicen, Erika, comunica esta actividad y bueno, mis redes sociales se han vuelto también un medio de difusión, ¿no? No hablo tanto de mí, sino comparto todo lo que veo de los centros culturales, ¿no? Inclusive de UPC Cultural, que fue un proyecto muy lindo que lo gesté en el 2020, ¿no? Entonces, pero ya se vuelve un espacio más que comunicar, ¿no? Entonces, quiero lograr esta agenda cultural como un primer paso. Perfecto. Yo todos los éxitos manifestando que eso salga ya desde ahora. Muchas gracias por haber compartido. Muchas gracias a todos ustedes por haber escuchado este episodio. Estoy muy feliz a todos los que van interactuando. Ya casi vamos a llegar a los 100 suscriptores en YouTube. La verdad que cuando empecé el podcast en marzo, me dije, solo tengo que empezar, no importa cómo. Y empecé y poco a poco ha ido evolucionando y estoy muy feliz y creo que ver que cada vez hay gente que le interesa esto y que se suscribe y sobre todo YouTube es una de las plataformas en las que he sentido que el proyecto va a evolucionar, puedo ver más su evolución. Digamos, sé que tengo Spotify, escuchen que la entrevista sin video está en Spotify para los que quieren descansar de las pantallas y solo van escuchándolo en el transporte, pues ahí tienen Spotify como una opción. Pero si no, también está YouTube, que realmente ahí la comunidad está realmente creciendo poco a poco y estoy muy feliz por ello. Cada semana sin falta he venido sacando entrevista y hay cada vez un poco más gente que interactúa conmigo por privado, que artistas que se van sumando como vos, Erika, que ha ido escuchando las entrevistas y que ha dicho, quiero aparecer ahí. Y es como, eso me rellena en términos de motivación, digamos, y de seguir avanzando para que este proyecto crezca. Y recuerden que también Arte Llamado está en TikTok. Las declaraciones más picantes de Erika estarán allí, los reels. Y si no, bueno, nos veo en un siguiente episodio. Muchas gracias, Erika, por haber estado aquí.